tarea de formación, y ese es un poco el objetivo que queremos dar en este encuentro, y agradezco la iniciativa de los compañeros, es justamente analizar la realidad, reflexionar sobre la realidad para poder accionar sobre la realidad. Entonces creo que en esto tenemos tres herramientas que vamos a estar y que entiendo que se van a ir desarrollando en el curso, que obviamente son herramientas que vinculan a un ejercicio más de las variables teóricas para comprender el funcionamiento del mundo, para comprender esas variables generalmente estructurales que actúan sobre el mundo, que básicamente nos tiene que nutrir de un pensamiento, de una doctrina, de una ideología, de una filosofía, para poder imaginarnos ese ideario transformado en realidad. Y después creo que tenemos que avanzar, sobre todo porque somos un partido político que solo concibe que las políticas realmente efectivas son las que son reales. Tenemos que también formarnos para gobernar, ¿no? Si llegamos al gobierno y nuestros fundamentos no pueden ser plasmados en realidad, en capacidades del Estado, en gobernabilidad, ese ejercicio y esa disputa tampoco va a tener un buen resultado. Y por último, también formarnos como cuadros políticos para una tarea imprescindible, que es la tarea agonal, ¿no? Que es la lucha por el poder. Así que, me parece que este es un poco el marco que nosotros queremos darles del partido y profundizar esta tarea, como decía al principio, que es estratégica. Así que, por estas razones, agradezco la invitación, estamos acá presentes y cuentan con todo el apoyo del Partido Justicialista de Morón. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Santiago, por tus palabras. Muy agradecido de parte de toda la agrupación. Y ahora le vamos a dar la palabra al compañero Jonathan Artigas. Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Se escucha, se escucha. Mariano, bueno, agradecerles a todos la invitación, felicitarlos por esta iniciativa de lanzar un conversatorio de varias clases que tienen que ver con la formación política de los cuadros. Esto es siempre bienvenido, la formación política siempre bienvenida en la política, porque es una herramienta necesaria para los jóvenes y imprescindible también. Agradecerle a Luis la invitación, a vos, Mariano, a tu padre, ¿no? También, por tener la consideración de tener en cuenta el partido, ¿no? En mi caso yo estoy cumpliendo una función que es la Secretaría de Adoctrinamiento, y también teníamos pensado este año lanzar una escuela de formación política desde el PJ, y por la pandemia no se pudo hacer, iba a ser presencial. Pero bueno, asistir a estas charlas virtuales también es positivo porque nutre de algún modo u otro, ¿no? No quería dejar de saludarlos, estoy sin luz, por eso no ven luz alrededor mío, estoy con el celular, con los datos, así que en cualquier momento seguramente se me corta la comunicación, pero bueno, no quería pasar la oportunidad de saludarlos y felicitarlos, y bueno, más que nada escuchar, acompañar y estar presente en lo que necesiten, ¿no? Seguramente en un futuro cercano van a ser convocados también para formar parte del año que viene, si se puede, y si la pandemia nos deja, y si la Argentina consigue la vacuna y es bien repartida y demás, seguramente haremos algo más presencial y serán convocados para pensar en un futuro la Escuela de Formación Política en el distrito, ¿no? Desde el PJ. Así que nada más que eso, compañeros, solamente agradecerles, felicitarlos y a estar atentos a escuchar y a aprender y a seguir formándonos políticamente. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero, por las palabras. Y ahora vamos a proceder con el principio de la charla. Le cedemos la palabra al compañero Luis. Ahí está. Hola, compañeros. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias, Santiago. Gracias, Jonathan, el secretario de Adoctrinamiento del PJ. Por esto. Y bueno, con mucha alegría para empezar esto. Hay ruido ambiente, parece. Mariano, por favor. Okay.
algunas cositas. Mientras ponemos en orden un poquito el... Ahí está. Bueno, vamos a empezar esta charla que hemos titulado Doctrina peronista, la doctrina peronista de los textos de Juan Domingo Perón, ¿no? ¿Y por qué este título? ¿Por qué empezamos por este lado, no? La idea, como decía Santiago, tiene que ver con la formación de cuadros, que siempre es un deber que de alguna manera nos dejó encomendado el general Perón y siempre fue algo constante en el peronismo. Y vamos a ver por qué esto, ¿no? Acá en este primer imagen, ¿no? Tenemos la foto de Perón escribiendo. Hay una gran deuda con respecto a que tiene, si se quiere, no solamente los militantes, no solamente, quizás menos el partido, sí las universidades, las instituciones educativas superiores, con el pensamiento de Juan Domingo Perón. Perón ha sido no solamente presidente 3 veces, no solamente el conductor del gran movimiento nacional, sino que también ha sido un gran escritor, un gran pensador, y eso no es reconocido, no es común que en cualquier universidad pública o privada, en cualquier carrera de sociología, de ciencias políticas, lo que sea, pues los estudiantes estudian mucho más a autores como Gramsci, Marx, Sartori, Max Weber, más que a Perón. Y no solamente con Perón se da esta injusticia, sino con muchos pensadores como Jauretche, Hernández Arregui, etcétera, etcétera. El pensamiento de Perón ha permanecido oculto, invisibilizado injustamente, ¿no? Y un poco esta primera charla, este primer encuentro trata de, en parte, tratar de reparar esa injusticia. Por eso vamos a partir de la doctrina peronista, pero básicamente desde los libros más importantes, no de todos, porque realmente la obra de Perón ha sido muy prolífica, en discursos, en artículos, en compilaciones, de algunos libros, 6 libros en total de la obra de Juan Domingo Perón, haciendo mención a algunos otros, ¿no? Entonces, ahí tenemos a Perón escribiendo, ¿no? Cosa que era habitual en él. Vamos a empezar por algunos datos biográficos que van a ser significativos para entender de dónde viene Perón, cómo se va formando Juan Domingo Perón. Bueno, el nacimiento, sabemos, en 1895 en Lobos, o 2 años antes en Roque Pérez. Hay una discusión, parece que está saldada más a favor de Roque Pérez, ¿no? Pero esa es la fecha de nacimiento oficial, es del 1895. 1911 ingresa al colegio militar y ahí inicia su trayecto militar. Un punto importante en la vida de Perón, este es un punto que todos los biógrafos lo señalan como importante en la vida de Perón, es en 1926 cuando es docente en la Escuela Superior de Guerra. La Escuela Superior de Guerra, ustedes saben, es el instituto más importante militar, del ejército. Y ahí toma la cátedra de Historia Militar. Historia Militar que va a ser un tema recurrente en todos los discursos, en todos los libros de Juan Domingo Perón, el tema de la evolución histórica, que es un concepto importante, evolución histórica. En 1932, Perón da Historia Militar y aparece la segunda obra en realidad de Perón. La primera refería a una batalla de la Primera Guerra Mundial. Esta segunda obra es que muchos autores dan mucha importancia, que es Apuntes de Historia Militar, donde hace un repaso y un análisis de diversas batallas de la historia militar. Acá se empieza a ver algo que va a ser muy presente en toda la doctrina, que es esta relación que tiene la guerra, ¿no?, con la política. Apuntes de Historia Militar son los apuntes precisamente de clase, son las clases que él daba en la Escuela Superior de Guerra, en la Cátedra de Historia Militar. Y en el capítulo 8 aparece un tema que también va a ser central en el peronismo, en la doctrina peronista, que es el tema de la conducción. Este libro va a ser para muchos, va a ser llevado a lo que luego fue una de las grandes obras, que es Conducción Política. Otro punto importante de la biografía de Perón, vamos a pasar rápido, antes estos son destinos internacionales, ¿no?, que le van a servir a Perón para ir conformando su visión del mundo. A Bolivia, donde se encarga de problemas limítrofes. En Chile, en 1936, va a ser agregado de la Embajada de Chile, va a ser reemplazado, fíjense, por Eduardo Lonardi, ¿no?, aquel que luego va a estar en la Revolución Fusiladora, y luego, que va a ser muy importante, otro destino ya en Europa, en la Italia de 1939, donde va a ser testigo
de la Segunda Guerra Mundial y de todo el proceso que da con el auge de los totalitarismos y la caída de los totalitarismos allá en Europa. Esto va a ser muy influyente, sobre todo con la visión de la guerra. Perón va a ver lo que es ese horror de la guerra, y esto va a tener alguna consecuencia en su visión, por supuesto, de la política. Luego, cuando vuelve al país, es destinado al regimiento de montaña en Mendoza, y ahí conoce al general Farrer, que va a tener un vínculo que va a ser muy relevante para lo que va a ser después el ascenso político de Perón. En 1943 se integra él al GOU, el grupo de coroneles, Grupo Organización y Unificación, que es el grupo que provoca la revolución del 4 de junio, donde ahí Perón tiene la primera aparición pública. Bueno, a ver. No. A ver, espera que me perdí un poquito. ¿Cómo salgo de acá? Estoy pasando toda la película. Anticipando la película. Bueno. Bueno, entonces, vamos a ir viendo un poco cómo se va desarrollando el pensamiento de Perón a partir de su aparición pública en el escenario político. Pero primero, vamos a ver algunas de las influencias en el pensamiento de Perón, influencias militares, ¿no? Perón es un pensador que piensa desde su formación militar, en principio, y ahí va a pensar la política. Una importante influencia, la más importante influencia, es la de un militar alemán. En realidad van a ser tres las influencias militares de Perón, y las tres son alemanas, ¿no? Como todo el ejército argentino de entonces. El general Colmar von der Goltz, ¿no? Gran influyente en todas nuestras Fuerzas Armadas, y hay una obra central que es La Nación en Armas. La Nación en Armas. Este general, Van der Goltz, del siglo pasado, del siglo XVIII y siglo XIX, perdón, y principio del siglo XX, va a concebir la nación en armas, que es una nueva forma de pensar la guerra. ¿Qué quiere decir esto, no? Que la guerra es un fenómeno distinto. No es un fenómeno que se da en un campo de batalla, sino que se da en todo un país. Cuando un país entra en guerra, todo el país de alguna manera entra en guerra. Y todos tienen que ajustarse, acomodarse, ordenarse para la guerra. No es que todos tienen que tener un arma, todos están armados, pero la economía, la educación, la sociedad, las organizaciones, todo tiene que ordenarse hacia la defensa nacional. Este va a ser el pensador que más influencia va a tener en Perón, y vamos a ver por qué. Otros pensadores son Eric Lunderford, que habla de una guerra total, ¿no? La guerra ya no es un campo de batalla, sino que todos colaboran en la guerra, todos se ordenan para la guerra, un poco siguiendo aquella idea. Y otro pensador también influyente, menos, Carl von Clausewitz, lo cita mucho Perón, que hay en un libro que se llama De la guerra, este es un pensador del siglo XIX, va a encontrar una correlación entre la guerra y la política. Va a ser el autor de aquella famosa frase que dice que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Entonces, estas son las influencias que tiene Perón desde el lado militar. Va a haber una gran influencia en cuanto al pensamiento social, que va a estar dado por la doctrina social de la Iglesia, ¿no? El pensamiento social cristiano lo va a llamar Perón, ¿no? Acá en la foto tienen la primera encíclica que inaugura la doctrina social de la Iglesia, que es del año 1891, del Papa León XIII, Rerum Novarum, que acá es sobre la cuestión obrera. La Iglesia empieza a pensar la cuestión obrera, la cuestión social, ¿sí? Y este pensamiento luego va a tener un desarrollo mayor en el siglo XX, pero Perón lo toma. Esto, no hay que olvidar que Perón, la relación entre el peronismo y la Iglesia siempre fue ambivalente. Perón llega al gobierno con el apoyo de la Iglesia, cuando se va, cuando es depuesto, tiene un poco un conflicto con la Iglesia que es determinante para el golpe de Estado del 55, o sea, hay primero un apoyo, después hay conflictos, después cuando vuelve el 73 de alguna manera hay cierto apoyo y cierto rechazo en algunos sectores,
Y si se quiere, si vamos a la actualidad, hoy en día, nuestro gobierno y los gobiernos peronistas, tanto de Cristina, fundamentalmente, como el de Alberto, tienen un apoyo fundamentalmente en el Papa Francisco, ¿no? De hecho, el discurso de la ONU en la ONU que dijo Alberto Fernández, empieza citando al Papa, ¿no? Y cada vez que puede, le agradece, ¿no? El pensamiento, o sea, la relación con la Iglesia Católica siempre fue compleja. Ahora estamos en un buen momento, si se quiere, ¿no? Por otro lado, esto no quiere decir que el peronismo tenga que ser confesional, ¿no? No es un movimiento confesional. O sea, de hecho, en nuestro movimiento hay ateos, hay judíos, hay de otras religiones, ¿no? Pero la filosofía de nuestra doctrina es una filosofía social cristiana, ¿sí? Esto está también definido en una de las 20 verdades peronistas, profundamente humanista y profundamente cristiana. Después hay ateos, hay la religión, la creencia y la confesión y la práctica es otra cosa diferente, ¿no? Y de hecho Perón fue, o por lo menos esa es la noticia que difundió la Revolución Fusiladora, que fue excomulgado en un momento dado. Bien, entonces, esta es la otra pata de la influencia en el pensamiento de Perón, el pensamiento social cristiano, y después se va a nutrir, obviamente, de pensamientos que provienen del keynesianismo, también del comunismo, también del liberalismo, un poco de todo, pero esto sería el núcleo central. Vamos al primer texto, que vamos a tratar. Ahora empezamos ya el recorrido con los textos de Perón, y hay una conferencia en la Universidad de La Plata el 10 de junio de 1944. 10 de junio de 1944, Perón es invitado a inaugurar la Cátedra de Defensa Nacional, ¿sí?, en la Universidad de La Plata, en un contexto muy determinado. 10 de junio de 1944, Perón ya era conocido. Ya era conocido. ¿Por qué? Cuando se da el golpe del 1943, el golpe del GO, ustedes saben, el golpe lo hizo un grupo de coroneles, Perón podía pedir cualquier ministerio, se lo iban a dar porque era uno de los más influyentes en este grupo que había hecho el golpe. Perón no elige un ministerio, no elige una secretaría, elige un departamento que tenía casi funciones administrativas, que es el Departamento de Trabajo. Al mes lo convierte en secretaría. Y ahí empieza a organizar los gremios, a formar los gremios, y ahí empiezan las grandes medidas, ¿no?, que van a caracterizar al peronismo: vacaciones pagas, aguinaldo, salario familiar, etcétera, etcétera, el estatuto del peón. Todo eso va surgiendo de ese lugar que elige Perón para ir organizando su proyecto político. Estamos en la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. ¿En qué momento la Segunda Guerra Mundial? Ya Estados Unidos había entrado en la guerra a partir de Pearl Harbor. Alemania, el eje, había invadido Rusia y ya entraba en una etapa bastante decisiva de la Segunda Guerra Mundial, y ya había habido en ese año una reunión en Teherán donde se habían reunido las principales potencias y ya empezaban a definir la bipolaridad del mundo que venía. Ya se veía que el eje perdía la guerra. Se veía que ya que el eje ya estaba declinando, iba a perder la guerra, y ya se estaba diseñando el nuevo mundo bipolar entre Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Soviética. La Argentina se mantiene en neutralidad, pero esa neutralidad ya empieza a ser muy tensa. Había algunos que decían que había que declarar el eje. De hecho, Brasil ya había declarado la guerra a las naciones del eje, y acá había distintas posiciones todavía, ¿no? Entonces, ya entonces no había una definición clara, ¿no? La mayoría por ahí decía que había que declarar en contra del eje, y algunos todavía seguían sosteniendo que había que adherir al eje. No había todavía una noción totalmente clara, no se conocían los campos de concentración, no se conocía todo el horror del Holocausto, no se conocía. O sea que esa posición de adherir uno a otro todavía era casi atendible, aunque cada vez menos. Perón es vicepresidente. El 8 de junio es vicepresidente. El 10 de junio da esa conferencia. Es ministro de Guerra y es secretario de Trabajo. El cargo de ministro de Guerra era fundamental, porque del ministro de Guerra sale el Consejo de Posguerra. El Consejo de Posguerra era el que iba a diseñar el país que se venía. Por eso quizás era el ministerio que más poder tenía. En ese sentido era fundamental, y Perón lo elige precisamente por eso.
Es como, si queremos hacer una analogía no muy exacta, hoy se está hablando mucho de la post-pandemia, del mundo que viene de la post-pandemia. Supongamos que se arma un consejo de post-pandemia. Bueno, eso va a ser clave. Eso sería un lugar clave hoy políticamente. Bueno, en ese contexto, Perón va a hablar de defensa nacional. ¿Y qué va a decir en esa conferencia de defensa nacional? Sobre defensa nacional. No es una conferencia que va a hablar desde un discurso militar, no es una conferencia para militares, sino es una conferencia fundamentalmente política. Y ahí está quizás el germen, la raíz, ¿no?, de lo que luego va a ser el peronismo, de lo que luego va a ser el justicialismo. Lo primero que dice Perón es, fíjense, estamos en un contexto de guerra, ¿no? La guerra como un fenómeno social que es inevitable, inevitable. Entonces, ¿qué hay que hacer si es un fenómeno social inevitable? Hay que prepararse para la guerra, ¿no? La nación, acá toma el concepto de nación en armas, de Colman van der Golf, y hay que prepararse para la guerra. Entonces, toda la economía, la sociedad, la educación, todo tiene que prepararse para la guerra. Él dice, hay dos tipos de países. Los países satisfechos, los que piensan que va a haber una paz perpetua. Esto tiene que ver mucho con el pensamiento moderno. El pensamiento moderno se habla de la paz perpetua, una paz final donde todos los países estén en paz, democráticamente viviendo, con los derechos ya establecidos, etcétera, etcétera. Hay una idea que de alguna manera acá está entrando crisis precisamente por la Segunda Guerra Mundial y por la Primera también, pero Perón dice, el militar no desea entrar en la guerra, no es que querramos entrar en la guerra, pero sí tenemos que prepararnos para la guerra. ¿Sí? Perón sabía lo que era la guerra, veía que eso, pero sí es importante la preparación para la guerra, ¿no? Y esto está unido al concepto de defensa nacional. Hay que preparar todos para la defensa nacional. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dirá, pero bueno, hay que mejorar las condiciones de vida de todo el mundo. Hay que organizar a los obreros, hay que respetarles los derechos, hay que darles cosas para que los obreros vivan dignamente, trabajen dignamente, en buenas condiciones. Todo eso lo dice Perón. Hay que darles educación, hay que tener feliz al pueblo, porque el pueblo que está feliz, al momento de defender la patria, va a estar ahí defendiendo la patria. Entonces, fíjense, acá empieza a aparecer el concepto de justicia social en esta conferencia, a partir del concepto de defensa nacional que ordena todo. Esto en esta conferencia lo va a decir Perón. Y acá se empieza a hablar de justicia social, ya algunos partidos empezaban a hablar de justicia social, de igualdad, esto por supuesto estaba presente en la política, y Perón agrega algo más que es el tema de la industrialización. Acá hay que empezar a mover todos los recursos industriales. Estamos en una época donde se insinúa, ya estaba en crisis el modelo agroexportador, pero el campo realmente estaba fuerte, y se empieza a hablar de organizar la industria. De organizar la industria primero para la guerra y después se reorienta todo para el progreso material del país. Por eso es importante la educación, la economía, la industria. Esto es lo que esos partidos que ya hablaban de alguna manera de igualdad, de justicia social, no tenían en cuenta, y esto es lo que va a traer el peronismo. Y empieza acá en este discurso. Esto, por supuesto, tiene mucha vigencia. Incluso se podría establecer una comparación con el estado actual de pandemia, una comparación analógica, por ahí un poquito forzada, pero sirve, ¿no? O sea, pasa la pandemia. ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda un sistema de salud que era el doble o el triple de mejor que antes. Y habrá que reorientarlo para la nueva situación de pospandemia. Todo esto que hicimos en los primeros meses para prepararnos para la pandemia, para la llegada de la pandemia, esto queda para después. Y hay un montón de cosas que pueden quedar para después. Esto que decía el presidente Alberto Fernández, nos dimos cuenta que había como 10 millones que no estaban registrados en ningún lado. Bueno, esto va a quedar para después. Por eso es importante, incluso en la guerra hay que hacer censos para ver cómo está la población. ¿Cómo está la población? ¿Cuántos viven en la línea de pobreza? ¿Cuántos viven bien? ¿A quién le falta toda cosa? Todo esto organiza el país. Esta palabra, organización, va a ser también un punto clave en el peronismo y en la gestión peronista. Bien, Perón gana las elecciones, 17 de octubre, gana las elecciones y arranca su primera gestión del gobierno. Y arranca con todo. Lo primero que hace es organizar el partido político. Ustedes saben que llega a ganar las elecciones por la alianza del Partido Laborista, el Partido de la Unión Cívica Radical en la Junta Renovadora, y otro partido más que ahora me está faltando
el nombre. Bueno, pero estos son los dos fundamentales. Lo primero que hace, si alguien se acuerda, lo escribe por ahí por chat, el otro partido, los otros dos partidos que faltan. Bueno, la cuestión es que Perón empieza a gobernar, ¿sí? Y empieza un poco a continuar las medidas que ya estaban en la Secretaría de Trabajo, el plan quinquenal, que va a traer un gran bienestar económico a toda la población. En el 47 declara la independencia económica, Perón reorganiza el partido, lo transforma esos tres partidos en el Partido Único de la Revolución primero, luego se va a llamar Partido Peronista y después se va a llamar Partido Justicialista, ¿no? Y ahí aparece el nombre justicialismo, ¿no? En un principio se barajaba el nombre de socialismo, socialismo nacional, eso tenía otros recuerdos, otras referencias, y se adopta el nombre original del Partido Justicialista. La idea de plan quinquenal también significa una organización en el gobierno, ¿no? Y va a aparecer, llega un momento que Perón va a empezar a fundamentar su doctrina. Ya cuando inaugura el Partido Único de la Revolución hay un discurso que es base de la doctrina peronista. Pero hay una primera gran obra que es la que todos conocemos, que es la comunidad organizada. Si se fijan en la imagen, esta edición es muy recomendable, es del Instituto Nacional de Juan Domingo Perón, que preside el compañero Lorenzo Pepe, donde la foto es la foto de Perón hablando en el discurso que luego fue parte de su libro, La comunidad organizada. El contexto, hay una tensión bipolar internacionalmente, ¿no? La Unión Soviética contra Estados Unidos. El contexto en el cual Perón lee este libro es el Congreso Internacional de Filosofía que se da en Mendoza. Es un evento mundial, muy importante en la historia de la filosofía incluso, ¿no? Van a Mendoza los principales filósofos de entonces del mundo. Y Perón llega el 9 de abril de 1949 a Mendoza, junto con Evita, llega para clausurar este congreso. De ese discurso luego se va a completar y va a llamarse un libro que él va a considerar como el núcleo de su doctrina, que es La comunidad organizada, donde ahí va a estar la propuesta doctrinaria, filosófica del peronismo. Esto va a ser el fundamento de la tercera posición que ya se enuncia acá, ya no con ese nombre, pero ya se enuncia. Y la reforma constitucional del 49, que también de alguna manera va a exponer el proyecto de país, ¿no? Vamos a ver algunos conceptos, vamos a pasar por algunos conceptos de este libro, La comunidad organizada. La comunidad organizada es un libro complejo de leer, es muy difícil de leer. Es un libro complejo porque Perón se la pasa citando filósofos. Se la pasa citando filósofos, habla de Platón, habla de Aristóteles, cita a todos los filósofos prácticamente de la historia, y es una lectura que se vuelve complicada por eso, ¿no? Por eso, entre otras cosas, ¿no? Por eso es una lectura compleja de leer. Claramente muchos me encontré con que le resulta difícil, a mí también, ¿no? Pero vamos a ver si podemos entender alguna de las cosas que dice Perón. Ya en el título está diciendo bastantes cosas, ¿no? Y primero habla de una crisis, ¿no? Una crisis. Hay un diagnóstico de crisis que vive la humanidad, que esto es similar, dice, a la crisis del medioevo, a la crisis que pasó el medioevo. Y él dice, bueno, si el medioevo dio un renacimiento, esta crisis nos tiene que llevar a un renacimiento mayor. Cuando habla de la crisis, ¿por qué hay crisis? Porque se viene la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial fue una gran catástrofe para la humanidad. Se vio el horror como nunca antes se había visto. Y ustedes saben que los peores momentos de una guerra, culturalmente, anímicamente, espiritualmente, si se quiere, son cuando termina la guerra, porque ahí se ven las ruinas, se empieza a ver lo que fue el Holocausto, se empieza a ver lo que fue las muertes, los que no vuelven de la guerra y nunca más van a volver, los que vuelven y cómo vuelven. O sea, el mundo está atravesado por ese gran trauma que fue la Segunda Guerra Mundial y ya venía de otro anterior, que fue la Primera Guerra Mundial. Entonces, esta crisis genera mucha angustia. Hay una categoría que va a aparecer mucho en el pensamiento postguerra, que es la angustia, ¿no? Jean-Paul Sartre, un filósofo francés muy en boga en ese momento, dice, el hombre es pura angustia. El hombre es pura angustia, no puede vivir en este mundo
Dice, Dios no existe, ¿cómo Dios va a permitir todo esto? Dios no existe, ¿no? Nuestro discípulo de alguna manera también expresaba ese clima cuando decía en el tango, la vida es una herida absurda, no se encuentra el sinsentido de la vida. Esto es lo que empieza a prevalecer en la cultura, ¿no? Y Perón un poco trata de salir de eso, ve ese panorama, ¿no? Y dice, de acá salimos con una verdad. De esta crisis, de la falta de certezas, no se puede confiar en nada, no se puede confiar en la sociedad actual, no se puede confiar en la civilización que venía a salvarnos, en la ciencia que venía a salvarnos y nos llevó a un horror tremendo, ¿sí? Pero entonces tenemos que salir con una verdad de acá. Es la nueva forma que tenemos que salir de esta crisis. No podemos mandarnos en la angustia. Hay una novela de Jean-Paul Sartre que se llama La náusea, que es un poco expresa el sentido del ser humano en este momento, y Perón nombra, no a la novela, pero sí la categoría de la náusea, ¿no? ¿Y cómo se sale de esto? Y con esto va preparando el núcleo de la comunidad organizada. Aparece una idea que es una palabra que tiene cierta connotación despectiva, que es la masa, ¿no? Siempre cuando se habla de masa se habla de anomia, de los que no piensan, etcétera, etcétera. Nuestra marcha tiene la palabra masa, la gran masa del pueblo. Acá está vista en un sentido positivo. ¿La masa qué es? Es la expresión de lo colectivo, la expresión de la comunidad. Y Perón cita a Eurípides y dice, hay que escuchar esta expresión colectiva de la comunidad, como dice Eurípides. Hay que expresar el sentimiento de la masa, ¿no? Y esto es el peronismo, de alguna manera, y esto es él, esto es el mismo Perón, el que empieza, el que ha entendido, ya desde que asume la Secretaría de Trabajo, el sentido de la masa, el pensamiento de la masa, la voz de la masa, ese colectivo que le va a responder el 17 de octubre, no lo va a abandonar, que lo va a apoyar en las elecciones y cada vez, en la medida que va avanzando la gestión de gobierno, lo va a apoyar cada vez más, ¿no? Entonces, a partir de esto, él propone esto de la comunidad organizada, que sería ese colectivo ordenado, ¿no? Esa organización supraindividual, ¿no? Que constituye un nosotros, donde en esa comunidad todos se realizan. La gran frase de la comunidad organizada es, nadie se realiza si no es en una comunidad que también se realiza. No nos realizamos individualmente, como dice el liberalismo. Acá hay una crítica tremenda al liberalismo, un rechazo tremendo al liberalismo. No nos realizamos individualmente, ¿sí? Sino nos realizamos en comunidad y organizadamente, ¿sí? Tampoco nos realizamos en el colectivo que borra toda individualidad, y acá viene la crítica también al comunismo, sino una comunidad organizada donde se da la armonía entre el individuo y la comunidad. La armonía entre la competencia que propone el liberalismo y por ahí el puramente cooperativismo que propone también el comunismo. Hay un equilibrio, una armonía. Esto es el núcleo de lo que luego va a llamar la tercera posición, que es una posición geopolítica, pero también es una posición filosófica, ¿sí? Comunidad organizada. Esto es lo que propone como una propuesta civilizatoria, como una nueva civilización. Esta civilización que fracasó, ¿sí? Con este individualismo, esta civilización que no va a ningún lado, con el colectivismo, ¿sí? Que también está destinada al fracaso. Esto es lo que proponemos desde el justicialismo, dice el general Perón. Y esto lo va a llevar a cabo en la Constitución del 49. Hoy, fíjense que hoy en día hay una frase que se repite mucho, que es una frase que originalmente viene del Papa Francisco, que es un compañero, ya lo sabemos, ¿no? Que dice, nadie se salva solo, sino nos salvamos todos, ¿no? La frase que se repite con ocasión de esta pandemia. Esta pandemia, de alguna manera, una de las cosas que revela es la necesidad de una comunidad organizada, de que todos nos organicemos, todos nos solidaricemos en el otro. Perón señala que la ética tiene que terminar en la solidaridad y tiene que borrar el individualismo, el egoísmo. Este individualismo egoísta que propone el liberalismo, esto es lo que tiene que ser rechazado. Y esto marca claramente la diferencia con una sociedad liberal capitalista, con una democracia liberal también, porque el concepto de democracia también va a cambiar. Vamos a la tercera obra. El gran libro de Perón, el libro que más se le reconoce al Perón, que por ahí siempre escuchamos, que es una obra Conducción Política, que yo creo que la tenemos que leer todos una vez al año, la tendríamos que leer.
hay una frase que sintetiza un poco, dice, jamás en la conducción política hay que obligar a nadie, hay que persuadir a todo el que se pueda. Conducir es persuadir, va a decir Perón, pero va a decir mucho más que eso. Vamos al contexto. El contexto es interesante. 1951. Ya se reformó la Constitución. Tenemos una nueva Constitución, una gran Constitución. 49. De eso alguna vez nos va a hablar próximamente el compañero Viviano. La Constitución del 49, la gran Constitución, los derechos de los trabajadores, la propiedad como función social. Hay un mundo bipolar donde cada polo, Estados Unidos y la Unión Soviética, proponen su sistema económico y su posición política. Y Perón ya lanza la tercera posición. Ni uno ni lo otro, vamos nosotros con una postura superadora. Después voy a decir que fue temprano esto de lanzar la tercera posición. Hay 3 episodios interesantes que pasan en el año 1951. Hay otra cosa más. 1951 es un año muy importante, ¿no? Si uno quiere ver, ya prácticamente el país vivía en felicidad. Eso cuando decimos, bueno, los días más felices fueron peronistas, esto se ve claramente en el 51. Si uno quiere ver lo que fue la revolución justicialista, habría que ver el año 1951. Cuando salga la máquina del tiempo, vamos todos los peronistas, una de las cosas que tenemos que ver después del 17 de octubre es el año 1951. El país andaba bárbaro, ¿sí? Fíjense, pero pasan 3 cosas que son importantes. El 22 de agosto, renunciamiento histórico de Perón a la vicepresidencia, que hubiese significado históricamente muy importante, algo muy importante, simbólicamente, ¿no? Porque Perón lamentablemente no le quedaba mucho de vida. Después hay un intento de golpe de Estado, el general Menéndez, ¿no? Que esto también es un dato interesante. El primer intento de derrocar al gobierno de Perón. Y hay unas elecciones del 11 de septiembre de 1951. Fíjense, Perón Quijano saca el 63%. El radicalismo, Bolívar Frondizi, 33%. 63%. Es la victoria más aplastante que tuvo el peronismo en la historia y que tuvo alguna vez un espacio político en la historia. Hace poco, 23 de septiembre, se cumplieron años de la victoria de Perón en el 73, cuando se eligió por tercera vez, y ahí sacó el 62%. Casi un récord. Lo superó el 63% de 1951. Una legitimidad electoral tremenda tenía ese gobierno. Ese año se funda el CONICET, el Instituto Antártico Argentino, se decreta también la ley que expropia el diario de la prensa y se le da a la CGT. Fíjense hasta qué punto podíamos manejar también los medios de comunicación con una expropiación, pero bueno, podíamos manejar los medios de comunicación. Se declara como monumento nacional al Ministerio de Trabajo y hay unas cuantas de medidas menos importantes. Se establecen 2 nuevas provincias, La Pampa y el Chaco. La Pampa se llama Provincia de Perón, el Chaco se llama Presidente Perón. Un poco, bueno, había ya quizás un poco de exageración, ¿no? Con respecto al uso de los nombres, pero fíjense, ya estábamos en la Revolución Justicialista y teníamos una nación justicialista. Y Perón, en ese momento, entiende que también es necesario formar cuadros. Entonces aparece la Escuela Superior Peronista. Y él va a tomar una cátedra, la Cátedra de Conducción Política. Hay otras cátedras, Historia del Peronismo la toma Evita, ¿no? Y él, en la Cátedra de Conducción Política, la conducción política es la concepción central de la política peronista. No solamente es, como uno podría pensar en el título, es una forma de manejar la política, sino es un modo de acción político, pero también es una concepción política, ¿no? Acuérdense que esto no se estudia injustamente en ninguna universidad, y debería. Vamos a dar 3 conceptos. En la próxima encuentro, se los recomiendo, les anticipo, nuestro compañero Enrique Viviano Hidalgo nos va a hablar de este tema, pero yo voy a dar 3 conceptos a medio de tráiler, de anticipo, de esa charla. No sé si va a estar de acuerdo, pero lo vamos a hacer así. Primero, punto, una idea. Conducción como arte y su relación con la creación. Perón se plantea. Perón las da clases, son clases que él da, y el libro es una transcripción de clases en la Escuela Superior Peronista, se los dije, ¿no? Esto es algo hablado. Bueno,
Perón se pregunta, bueno, la conducción, ¿qué es? ¿Un arte o una ciencia? ¿Mm? Y dice, no, la ciencia tiene leyes, tiene relaciones de causa-efecto. La conducción no es eso. La conducción más bien, de alguna manera, si bien tiene grandes principios, pero no tiene leyes, no tiene leyes fijas, no tiene reglas fijas. El conductor, ¿qué hace? Comprende el problema y después crea. Comprensión y creación. Tiene que conocer y después crea. E incluso, para un mismo problema puede haber distintas soluciones, porque hay muchas variables, el tiempo, el lugar, los recursos, las personas. Entonces quizás un mismo problema a veces no exige la misma resolución. Por eso Perón habla de la creación, el conductor tiene que ser un creador permanente, permanente. Entonces, pero tiene que seguir varios principios, y de eso se trata lo que enseña en la conducción política. Por eso se asemeja más a un arte que a la ciencia. Esto, si se quiere, es una vieja discusión, ¿no? Aristóteles, cuando escribe la política, se pregunta, ¿qué es la política? ¿Un arte o una ciencia? ¿No? Y Aristóteles concluye diciendo que son las dos cosas, ¿no? De algún modo, Perón toma esta herencia, ¿no? Y la política es eso, es arte más que ciencia. Es arte más que ciencia, y es más creación. Habla de la creación, pero la teoría de la creación es una teoría que muchas veces se desarrolla en la actividad artística, ¿no? Y la gran discusión es la creatividad, las personas creativas. Vieron que hay personas creativas y hay personas que no son creativas. ¿La creatividad es un don natural o es algo que se aprende? Bueno, Perón dice que algunos lo tienen como don natural, siempre conformando a todo, Perón, y otros lo aprenden, ¿no? Cuando habla del óleo sagrado de Samuel, que todos lo tienen, de alguna manera todos tienen algo, ¿no? Todo peronista, todo militante tiene algo, pero también tiene que desarrollarlo eso, ¿no? Y se desarrolla contrastándolo con la experiencia. El conductor se pone a prueba con la experiencia. ¿Y cómo se diferencia el buen conductor del mal conductor? Que es fácil, el buen conductor tiene éxito, ¿sí? O tiene más éxito que derrotas. ¿Se entiende? Obviamente, esto está extraído, está extrapolado de la guerra también, aunque Perón ya no habla tanto de esto, ¿no? Una diferencia también interesantísima es la diferencia entre conductor y caudillo. Conductor y caudillo. ¿Cuál es la diferencia entre conductor y caudillo? Que el caudillo hace cosas que se agotan transitoriamente. En cambio, la tarea del conductor permanece en el tiempo. ¿Cómo reconocemos un caudillo y un conductor? El caudillo termina con su propia impronta y ya se acaba su obra. En cambio, el conductor trabaja para que su obra permanece. El conductor organiza. En cambio, el caudillo se vale de la desorganización, ¿no? El caudillo por ahí puede ser el jefe, aquel que tiene cierta ascendencia, que puede de alguna manera buscar algunos seguidores, pero su obra se termina cuando se termina su vida, su actividad, ¿sí? Y de hecho hemos visto varios caudillos, ¿no? Cuya obra no ha terminado, cuya obra ha terminado con su obra, incluso dentro de nuestros movimientos. ¿Sí? Hemos visto algunos jefes, caudillos, que de alguna manera duraron nada, ¿no? En cambio, la obra de Perón duró, y la obra de los conductores permaneció también, de los conductores que tuvimos, ¿no? Cuando uno se pregunta por qué dura el peronismo, ¿no? Esto se lo preguntan, el Orilaje se pregunta por qué el peronismo nunca lo sacamos de encima, nunca no podemos sacar al peronismo de encima. Bien, al peronismo en el 55 lo borraron, metieron a todos presos, lo exiliaron a Perón, prohibieron decir Perón, prohibieron la marcha, quemaron los libros, persiguieron, metieron presos, cambiaron todo y el peronismo volvió. Después volvió los militares con el proceso, hicieron desaparecer las organizaciones, los sindicatos, todo quisieron hacer cada vez mejor y volvió. Por ahí volvió mal a veces el peronismo, también volvió mal a veces, apareció los 90 donde se vació doctrinariamente también el peronismo apareció con recetas neoliberales, bueno, se terminó el peronismo, ahora no, después volvió, ¿no? Y vuelve permanentemente. Nadie lo puede terminar, nadie lo puede terminar de matar. Esto se preguntan los gorilas, también a veces nos preguntamos nosotros, ¿cómo hacemos que siempre volvemos? Bueno, esto tiene que ver con una tarea del conductor y que Perón se esforzó mucho en hacer permanente. La organización fundamental, el conductor organiza y la organización vence al tiempo, la organización ahorra recursos, economiza recursos precisamente, ¿no? O sea, si uno ve el paralelo con la guerra, también lo ve. ¿Quién gana la guerra? ¿La gana el más valiente? No. ¿La gana el que más armas tiene? No. La gana el que mejor estratega, el que mejor conduce. ¿Sí? Hay que ser valiente, hay que tener armas también, pero el que es mejor estratega la guerra. Y acá viene
Y digo yo esto, libro sexto de conducción política, léanlo una vez por año, lleven ese libro siempre. El libro sexto, la enseñanza sexta, donde dice 3 aspectos de la conducción. La información, el secreto y la sorpresa. La información, conocimiento, hay que tener conocimiento. El conductor tiene que conocer todo. Si no hay información, no puede obtener ninguna victoria. ¿Sí? Siempre hay la política, la ve Perón, como una pugna entre 2 voluntades. ¿Sí? Si no hay conocimiento, no se puede ganar. Así como el general no puede dar la batalla, ¿no? Si no conoce al enemigo, ¿dónde está el enemigo? El secreto. Ese que conoce no lo tiene que saber el adversario. No lo tiene que saber el adversario. O por lo menos no se tiene que dar cuenta que lo sabe. ¿Sí? Porque ahí puede aplicar lo tercero, que es la sorpresa, o como se llama, el factor sorpresa. Información, el secreto y la sorpresa, ¿no? O sea, lo propio del conductor político es actuar la acción política con estos 3 elementos, ¿no? Está donde nadie lo espera, aparece donde nadie lo espera, ¿sí? Tiene la información, usa esa información, pero nadie sabe que la tiene, ni nadie sabe cuándo la va a usar. Y así el enemigo, el adversario, cuando se da cuenta que la estamos usando, ya es tarde. ¿Mm? Es como, y esto es lo que distingue al conductor fundamentalmente del caudillo, de cualquier otro político o buen político. Esto no solamente lo usa el peronismo, ¿no? También de alguna manera casi está en Maquiavelo, ¿no? Entonces esto es como esa serie que vemos en Netflix, ¿no? El muchacho que siempre aparece por donde no lo esperan y vence a todos, ¿no? Como aquella vieja película Rambo, lo van a buscar a Rambo, ¿no? En el bosque van como 20 a buscarlo todos armados y Rambo aparece de arriba, de abajo, atrás de un árbol y los vence a todos, ¿no? Bueno, eso es un poco esto llevado a la política. Hay algunos ejemplos que los podemos también trasladar al presente y casi se extraen claramente de esto que dice Perón, ¿no? Alberto Fernández, cuando viene el conflicto policial esa semana, no aparece el conflicto policial, aparecen los policías ahí vociferando en la Puerta Oliva. Bueno, ¿dónde está Alberto ahora? Estaba inaugurando Quilmes, inaugurando una línea de producción de Quilmes, anunciando el horario, se estaban gestionando, ¿no? Los atendió de ahí, pero no se preocupó tanto, lo cual es un gesto importante, ¿no? Después el otro día, el jueves, sale hablando en cadena nacional. ¿Qué va a decir? ¿Le va a contestar a los policías? ¿Va a responder a los agravios, a los insultos? No, salió algo que nadie se esperaba. Apareció el decreto conformando el fondo fiscal para poder reparar la situación de la policía, este atraso que tenía con los sueldos, y le sacó a la coparticipación, o la llamada coparticipación en Capital Federal, un puntito con lo cual solucionaba ese problema. Información, secreto, sorpresa, los agarró a todos, a la derecha lo agarró, los sorprendió a todos, no se lo esperaban, acusaron recibo. Después respondieron con toda la artillería mediática, con todo, pero incluso la respuesta fue un poco fallida. Sorprendió. Esa es la acción política. A veces sale, a veces no sale también, ¿no? Pero esto es algo fundamental en este libro, que es una clase magistral, reitero, capítulo 6 del general Perón, Conducción Política, excelente. 1951, va a aparecer un libro que va a aparecer después. Perón va a escribir artículos en el diario Democracia todas las semanas con el seudónimo del filósofo Descartes, René Descartes, filósofo de la duda. No pienso, luego existo, decía Descartes. Bueno, Perón, como era el presidente, no podía firmar como presidente, entonces elige un seudónimo que se llama Descartes. Y todas las semanas salía un artículo de Descartes en el diario Democracia, donde difundía varias de sus ideas. Hablaba de la tercera posición internacional, hablaba de la comunidad organizada, incluso lo explica un poquito mejor, y habla mucho de política estrategia. No ataco, critico, dice Descartes. Acá aparece esta edición es del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, que recomiendo, que es la mejor de todas, ¿no? Porque la más completa de todas. Porque salió una primera edición, después se agregaron otras cosas más, que fue completando Perón. Después Perón también utilizó el nombre de Descartes en la Resistencia también, ¿no? Para ya mandar algunos mensajes. Bueno, política y estrategia, dos conceptos interesantes. Y acá aparece algo que complementa, si quiere, a la conducción política, que es la estrategia como complemento idea que corre paralela a la política. El político es una estratega. Las dos
nociones se van complementando, ¿no? Y aparecen un montón de artículos de todo tipo, habla mucho del panorama internacional. Hay un concepto interesante, habla de tercera posición, habla de la hora de los pueblos, tema que va a ser después título de su libro, y habla de un concepto de la libertad del justicialismo y la falsa libertad del comunismo y el capitalismo. Acá defiende filosóficamente la libertad y va a decir que la libertad solamente se da en una comunidad organizada, solamente se da en un sistema justicialista. La libertad no la tenés en el capitalismo solamente para algunos, ¿no? Porque es una penuria para otros, y tampoco en el comunismo, ¿sí? Sino que se tiene plenamente cuando se da esa armonía entre individuo y comunidad. Vuelve a resaltar esta imagen diferenciándose de las otras posturas. Hasta habla de la publicidad, Perón, en un artículo muy lindo donde casi, no lo dice con estas palabras, pero habla de las falsas noticias, ¿no? Casi habla de lo que hoy llamamos fake news. Textos que tienen mucha vigencia en la actualidad y a otros que tienen más vigencia, ¿no?, que en la actualidad. Vamos a avanzar un poquito. Año 51, yo le decía, es el año mejor de la Revolución Justicialista, pero es un año también donde se empieza a gestar esos movimientos de los factores de poder que luego van a terminar en el golpe del 55. Ahí empieza el primer golpe, lo quiere dar Benjamín Menéndez, ¿no? Ustedes saben que ahí hay un tema en discusión que lo vamos a tirar así nomás, ¿no? Hay muchos generales que intervienen, unos van presos, Lanusse, que es uno que va a ser luego presidente de facto, estaba en ese golpe, Lonardi, que lo van a retirar, no, lo van a meter preso, va a estar en ese intento de golpe, ¿no? Y ustedes saben que cuando en una revolución hay elementos antirrevolucionarios, ¿qué se hace con los antirrevolucionarios? ¿Qué se hace con los antirrevolucionarios? Se los fusila, se los mata. Bueno, parece ser que Evita dijo que había que fusilarlos, ¿no? Y Evita también quiso y lo hizo, compró armas para defender al gobierno. Bueno, pero no fusila a nadie. Incluso algunos ni los mete preso siquiera, ¿no? Perón es un hombre de paz, no quería derramamiento de sangre. Esto se repite constantemente en la vida de Perón, por más que haya habido discursos violentos de Perón, o haya prometido la violencia del 5x1, Perón siempre fue proclive a esperar un tiempo, pero no el derramamiento de sangre. Pero nos dice que la vía de la política no son violentas, no tienen que ser violentas, salvo por ahí algunas excepciones que legitimó cierta violencia, ¿no? Es así que Perón se va al exilio pensando que tenía que evitar derramamiento de sangre. Después se va a arrepentir, ¿no? Y después se va a arrepentir de arrepentir, ¿no? Perón va al exilio y ahí, bueno, tiene sus dificultades en el exilio y va a producir bastantes libros, discursos, artículos. Los tres principales, uno que sale en el 58, es un libro escrito ya que habla de las dificultades que tenía en el exilio, porque es un poco desordenado, Las fuerzas del derecho a las bestias, donde condena tremendamente el golpe, lo considera como antidemocrático, tira abajo el discurso de la libertad y la democracia que tenía la revolución del 55, e indica cómo el de él fue el verdadero gobierno democrático. Y esto está sintetizado en Las fuerzas del derecho a las bestias. Y habla de la doctrina, en un momento donde no se podía decir nada, trata de recuperar y rescatar, hace síntesis de lo que fue su gobierno, la tercera posición, la comunidad organizada, etcétera, etcétera. Luego va a haber dos libros que son muy parecidos, que comparten muchos artículos en común. La fuerza del derecho a las bestias es 57 y 58, salió en Chile la primera edición, luego fue en Madrid, en otros países, en Venezuela también, y no se conoció hasta mucho tiempo después acá. La Hora de los Pueblos, América Latina, la Era de los Pueblos es un campo teórico, si se quiere, donde Perón lo que está diciendo, está hablando que llegó la hora de los pueblos. ¿Qué es la hora de los pueblos? Es cuando los pueblos se hacen artífices de su propio destino y van desplazando a las élites, van desplazando a las oligarquías del poder y van tomando su propio destino e inician un camino de liberación. Y él dice, hablando de sí mismo, ¿no?, resignando quizás un poco de humildad, nosotros ya empezamos esto. Nosotros ya lo empezamos en el 46 esto, ¿no? Ahora vemos que hay muchos pueblos, este periodo del 55, 60, por ahí, emergen los países del tercer mundo reclamando precisamente la autonomía, la ruptura, ¿no?,
con las grandes potencias y quieren ser artífices de su destino. Perón toma todo eso, ¿no? Y de alguna manera se monta su doctrina en esto y dice que esto de alguna manera, ya lo dijimos nosotros, nadie nos dio bolilla en su momento, pero nosotros ya esto lo hicimos, lo llevamos a la práctica. Ahora nuestro país, dice, refiriéndose al estado del país en ese momento, volvió para atrás, ¿no? De hecho, volvió para atrás. El país en el 55 se asocia al FMI, anula las conquistas sociales y hace un montón de cosas, se hace dependiente totalmente de Estados Unidos y tira atrás a esa patria justa, libre y soberana que había formado Perón y el peronismo. La fuerza del derecho a las bestias, la realidad a un año de tiranía, a un año lo empieza a escribir. No, fíjense, la palabra tiranía para describir a los que se llamaban el gobierno de la libertad. Perón, que le decían el tirano prófugo y esas cosas, que hablaban de la segunda tiranía, habla con el verdadero nombre que se merece ese gobierno. América Latina ahora nunca, ¿no? Muy similar a la hora de los pueblos. Y ahí dice que un pueblo no se libera solo, sino se libera el continente, se libera en integración con nosotros. Por eso la integración latinoamericana va a ser casi la cuarta bandera que ya se va a decir con más fuerza, ¿no? En este momento. Un país no se libera solo, se libera con el continente. Latinoamérica se libera unido, si no es dominado. ¿Sí? Aquella famosa frase de Perón. El año 2000 nos encontrará unidos y dominados. Yo lo había dicho esto en un discurso en la Escuela Superior de Guerra. Vamos al contexto de este exilio de Perón. Afirmación de dos bloques principales ya bien afirmados, países satélites, los que giraban alrededor de nuestro, y de esos países, de esos dos bloques, cada uno tenía sus satélites, países semicoloniales, aparece este concepto de semicolonialidad, y Argentina era de alguna manera estironeado, era un país semicolonial, era un país de alguna manera casi considerado satélite. Pero empieza a haber esta reacción de la cual les hablaba en el tercer mundo, y esto es lo que Perón llama la hora de los pueblos. La Revolución Cubana es un hito importante, ¿no? Es un hito importante, ¿no? Perón en principio defiende la Revolución Cubana, después va a haber algunas diferencias, obviamente, ideológicas cuando la Revolución Cubana va a girar al marxismo, pero esto es un foco, y en el sentido casi metafórico y literal de la palabra, que se enciende en Latinoamérica y dice, bueno, acá se puede vencer al imperialismo, acá se puede oponer al imperialismo, ¿no? De hecho, el peronismo va a tener relaciones con la República Socialista Cubana. Retorno de Perón y del peronismo al poder, como vemos, después de 18 años. Perón llega al poder, vamos a ver todos los hechos históricos, ¿no? La elección de Cámpora, el 20 de junio el retorno definitivo al país. El país, además, está decir, en un contexto muy convulsionado. El gobierno de Cámpora, luego sucedido Cámpora, y luego finalmente elegido Perón, ¿no? Pero Perón llega al país el 20 y él empieza a hacer su tarea docente, ya su tarea de adoctrinamiento para tratar de ordenar algo que era bastante complicado por estas luchas internas que se resolvían incluso lamentablemente a los tiros en muchos casos. Ayer tenemos el aniversario de la muerte del secretario general de la CGT, y empieza a tratar de calmar las aguas, porque Perón era un gran pacificador, viene a pacificar, no quería derrame de sangre, quería unidad nacional. Perón quería realmente poner a la Argentina en marcha hacia un gran proyecto nacional, ahora que se habían acabado todas, y él renunciaba incluso a todos los derechos que le daba su propia situación, de haber sido atacado, vilipendiado, calumniado, todo eso, renuncia a la venganza, renuncia a la revancha, Perón, ¿no? Y se ofrece en prenda de paz y de unión y de pacificación. Perón empieza a ir a la CGT los días martes, retoma una rutina de hablar, creo que era los días martes, alguno que me corrija si no es así, hablar en la CGT. Hay un discurso que da el 30 de julio de 1973, la situación estaba conflictiva, pero todavía no tanto, ¿no? El camino de nuestra revolución, tiene un gran título, El camino de nuestra revolución, y es creo quizás la mejor lección que haya dado Perón quizás ese año, ¿no? En mi opinión. Les habla a la CGT y habla refiriéndose en parte a la interna que vivía el país en su movimiento, y en parte habla del mundo. Porque Perón ya empieza a hablar del mundo, empieza a hablar
de lo internacional, del panorama internacional, ¿no? Hace una distinción, fíjense, muy vigente, totalmente vigente en todos los tiempos. Dice, en toda revolución hay apresurados y retardatarios. Los apresurados son los que van más rápido de lo que indica la realidad. Ven que todo se hace lento, todo se demora y quieren ir más rápido. Quieren echar un viejo por la ventana todos los días, va a decir, pero para hacer la revolución. Y no puede ser así, ¿no? Dice Perón. Pero están los retardatarios, los que creen que todo va demasiado rápido, que no, son más conservadores, más reacios a los cambios. Entonces les cuesta mucho cambiar, ¿no? Entonces, apresurados, los que quieren ir a 200 kilómetros, retardatarios, lo que quiere decir, no, frenemos, no, vamos de a poquito, ¿no? Y Perón lanza la frase de Pericles, o la frase que estaba escrita en la Grecia de Pericles, que es todo en su medida y armoniosamente, todo en su medida y armoniosamente. Perón tenía un gran conocimiento de lo que estaba pasando en el mundo. Sabía que ese tercer gobierno no iba a ser para nada fácil, por la situación internacional. En la situación internacional estaban estallando los golpes de Estado militares y ya había casi una masacre ya decidida por el imperio para terminar con todas las corrientes revolucionarias y de transformación que había. No, ya había habido un plan que iba a masacrar y exterminar a todos. Perón tiene que mantener ese gobierno, ¿no? Y tiene que mantener un equilibrio, ¿no? Que de alguna manera permita ir consolidando ese gobierno. ¿Mm? Por eso le dice a los muchachos en un momento, miren, ¿qué quieren? ¿Que me pase lo mismo que le pasó a Allende? Allende había sido derrocado el 11 de septiembre. ¿Sí? Todo en su medida y armoniosamente, y ahí empezamos a caminar. Pacto social, trabajadores, pactando con la CGT, y esto también era fruto también, era producto de conflictos también, ¿no? Habla de un tema que va a ser recurrente en los discursos del Perón de aquel tiempo, que es el problema ambiental, el problema ecológico. Perón se la pasaba hablando de ecología, y algunos dijeran, pero este tipo está viejo, ¿ya qué nos habla de este tema? ¿Qué tiene que ver la ecología? De hecho, Perón estaba desfasado de su tiempo. Este problema es más vigente ahora que en aquel tiempo, ¿no? Pero no estaba desfasado en su tiempo. Le pasó lo mismo que con la tercera posición internacional. Era un problema que parece que tenía Perón. Pero él sabía lo que pasaba en el mundo y sabía que se estaba advirtiendo sobre este problema que él lo califica como un suicidio internacional. ¿Sí? Y habla de esas dos categorías con las cuales va destacando la evolución histórica. El continentalismo, la hora de integrar a los continentes. Las fronteras ya no existen. Las fronteras solo existen en la imaginación de los humanos. Y se viene otra etapa, que es el universalismo, donde ya las fronteras se van a agotar totalmente y vamos a estar en una aldea global, que luego va a tener distintas formas o va a imponer distintos modelos económicos, pero esta es la etapa que se viene. También esto ya no era tan escuchado, ¿no? En esta Argentina tan complicada en esos tiempos. No obstante, Perón es elegido con el 62% de los votos, recupera su grado militar. Fíjense la cara de Perón, emocionado, y secundado por la que es elegida vicepresidenta, que es Isabel Perón. El Congreso del Partido Justicialista vota y elige a Isabel Perón como vicepresidenta. Perón quería a Balbín, eso se sabe casi con certeza, que quería que Balbín, ya se había abrazado por Balbín, se había reconciliado, el Balbín conspirador ya no era tal, Balbín se olvidó también de las prisiones que por ahí padeció, quizás justamente en el gobierno peronista, Perón se había olvidado también de las conspiraciones, se abrazaron y Perón, ¿por qué quería a Balbín? Perón tenía el 62%, con eso ya tenía para gobernar, pero Perón quería el 90%. Ahí con ese 90% ya era más difícil de voltear un gobierno. Él quería todo, lo nacional y popular, quería integrar todo, ¿no? Bueno, acá aparece el Perón cuando asume, ¿no? Y aparece una foto también muy significativa que es Perón en el balcón. Los que son viejos, bueno, tienen muchos años, recuerdan que Perón se le había puesto un vidrio, un blindex, para evitar cualquier atentado. Perón habla desde el blindex y después, cuando termina de hablar, sale al balcón y saluda al pueblo. Foto también que no deja de ser emotiva. El último texto que vamos a hablar, y con esto vamos a cerrar la charla, el modelo argentino
para el proyecto nacional, la gran obra de Perón, la gran obra de Perón, el testamento político de Perón. Lo que Perón deja y se esfuerza por dejar a toda velocidad porque sabía que le quedaba poco tiempo. Le hace un equipo de colaboradores, de asesores, coordinado por el coronel Damasco, en medio de un Perón ya con muchos achaques en su enfermedad y con muchos conflictos internos, un Perón que ya estaba un poco cansado, pero pone las energías que tiene en esto, ¿no? Un modelo argentino para el proyecto nacional, que con eso quiere sintetizar de en el futuro, ¿no? En su propia biología, en su propio físico, este tema. Hay dos partes en el proyecto argentino para el modelo nacional. Se empieza a conocer por fotocopias y después de la muerte de Perón. Él había pensado en un consejo para el Consejo Nacional para que lo implemente, pero luego esto se fue olvidando. Prácticamente muy pocos recordaron esto y los pocos lo recordaban tampoco tenían mucha incidencia en el gobierno que siguió, ¿no? Dos partes tiene, la fundamentación y la exposición del modelo. El ámbito ecológico, el ámbito ecológico, vuelve al tema ecológico, ahí dice todo lo que hay que hacer para prepararnos para sustentar, para estar precisamente precavidos para este problema ecológico que se viene. Los recursos, los seres humanos se dieron cuenta que se iban a agotar. Ahora hay que prepararse para todo lo que viene y hay que ordenar la industria para esto. ¿Sí? Esto cuesta, hoy en día cuesta un montón. Ordenar la industria, que la industria no contamine, que las fábricas no contaminen, que no se agoten por la voracidad del mercado muchos recursos naturales, ¿no? Como el litio, que hoy nosotros somos productores de litio y es un tema importante para nuestro despegue industrial, pero hay que cuidarlo, ¿no? Otro tema que va a aparecer también es la doctrina nacional. Necesitamos una doctrina nacional, y cuando habla de doctrina nacional, acá se diferencia de lo que serían ideologías exportadas de afuera. Dice, si exportamos una ideología de afuera, ya estamos casi subrepticiamente entrando en un pensamiento neocolonial. Entonces no necesitamos. Tenemos el pensamiento social cristiano, tenemos lo que surge de nuestra historia y nuestros pueblos, tenemos una ideología nacional que ya se ha desarrollado. Una ideología nacional. La palabra ideología no la usa mucho, pero acá la usa. Usa más la palabra doctrina. Y la doctrina nacional va a terminar diciendo, a esta altura de la historia, no hay otra doctrina nacional que sintetice mejor el pensamiento nacional que el justicialismo, que es la que ha apoyado el pueblo una y otra vez. Entonces, dice, el justicialismo es el resultado de un conjunto de ideas y valores que no se postulan. No es un grupo de intelectuales que tiene que postular esas ideas, estas son las ideas. No es un grupo de intelectuales. Se deducen y se obtienen del ser de nuestro propio pueblo. Es como el pueblo nacional, social y cristiano. ¿Sí? ¿Y quién lo ha sintetizado bien? El justicialismo. ¿Sí? Que ha sido el movimiento que ha escuchado siempre el sentir del pueblo y que siempre ha sido apoyado por este sentir del pueblo. Otro concepto unido a este es el verdadero concepto de liberación. Tema liberación muy en el discurso de ese tiempo, de los 70, liberación nacional, él va a decir que la verdadera liberación nacional es el justicialismo poco apoyado en lo demás. El tema científico-tecnológico, ¿no? Para romper la dependencia científico-tecnológica, cada vez más importante, y hoy en día esto casi no hace falta decirlo, la dependencia tecnológica es un tema que es fundamentalmente vencer para poder ser soberanos y para poder ser independientes económicamente. O sea, un país no puede ser autónomo, no puede ser independiente si no tiene producción científica tecnológica de manera acorde a los tiempos que se viven. Y otro tema que va a tratar también en el modelo argentino para el proyecto nacional es el tema de la democracia social, algo que también siempre viene de lejos, ¿no? Él va a hablar, habla del modelo argentino en el discurso en la Asamblea Legislativa el 1 de mayo del 74. 1 de mayo de 1974, ustedes lo recuerdan, lo recordamos todo por lo que pasó a la tarde, con ese discurso terrible, peleó con la juventud. A la mañana hubo un discurso extraordinario donde él presenta el modelo argentino para el proyecto nacional, que es una síntesis un poco de lo que luego va a ser el Libre. La democracia social. Él se la pasa diciendo en el exilio, también en sus primeros gobiernos,
que la democracia no es la democracia liberal. La verdadera democracia no es la democracia liberal. De hecho, lo define en esa verdad peronista que conocemos todos. La democracia, la verdadera democracia es la que defiende un solo interés y que es el interés del pueblo. No, lo otro es cartón pintado, lo otro es una simulación de la democracia. Y la democracia ahora la llama la democracia social, que es aquella que de alguna manera es interpretada por las organizaciones sociales, es la democracia que se da en la comunidad organizada, donde todos, cada organización, cada grupo va eligiendo su representante y esos representantes hacen oír su voz. Sí, no los representantes que por ahí se eligen entre gallos y medianoche en una lista, que eso es propio también de la democracia liberal. Por eso él va a proponer algo que también pasa un poco solapado, que es una reforma constitucional, ¿no? Él no quiso volver a la Constitución del 49. Si hubiera querido, la asume y ya enseguida podía poner en vigencia la hermosa Constitución del 49. Dijo, no, esto se tiene que hacer por un mayor consenso, cuando todos lo quieran, y lo dejó planteado como proyecto, y quedó ahí un poco en el olvido. Acá tenemos, fíjense, bueno, esta es la etapa del modelo argentino, la etapa que eligió Lorenzo Pepe. Fíjense qué foto es la de Perón, ¿no? La de Perón el 12 de junio. La del Perón que de alguna manera era el último discurso al pueblo. Y acá tenemos a Perón saludando. Perón nos dice adiós. Pero nos mira, cuenta el hecho, ¿no? Que con esto vamos a cerrar la anécdota, que Perón dice esas famosas frases, maravillosas frases, saludando al pueblo y despidiéndose al pueblo. Y después se quedó en el balcón, no entró a la casa de gobierno. ¿Y qué se quedó haciendo? Se quedó mirando. Estuvo como 10 minutos mirando al pueblo. Seguramente pensaba que era la última vez. Seguramente muchos habrán pensado que era también la última vez, y fue la última vez. Bueno, pero nos mira. Bueno, muchas gracias, compañeros. Vamos a pasar ahora a la discusión, a las preguntas, y bueno, fue menos de una hora, así que fue bastante. Así que vamos a escucharnos todos. Mariano, ¿estás por ahí? Sí, Luisito. Voy a proponer que cada compañero o compañera que quiera un aporte, una pregunta, que se manifieste por el chat, así yo le doy la palabra para que sea ordenado. Están todos invitados a hacer una pregunta o aporte, compañeros y compañeras. Muy bien, Manuel, ahí te voy a dar el uso de la palabra. Muy bien, compañero. ¿Quién habla? Emanuel, ¿estás ahí? Hola. ¿Ahí se escucha? Sí. Compas, no escucho bien. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, compañero, se escucha. Bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias a Luis por la charla. Bueno, ese final emotivo, ahí como dice la compañera Florencia. Agradecer, ya pedir el video para cuando esté, pues está bueno para repasarlo, para difundirlo. Me sentí interpelado por el principio cuando comenta que Perón está medio proscripto en la academia, ¿no? Yo soy profesor de historia en la Universidad de La Plata, y la verdad que no, se ve Perón a través de los gorilas, digamos, ¿no? Lo poco que se ve de Perón es análisis textual de los discursos de Perón, y desde una perspectiva siempre que uno tiene que estar discutiendo con el autor que está dando, en general. Hay algunas posturas, bueno, no importa, pero agradecer primero, y después una pregunta concreta
que me surgía a raíz de una consulta de un alumno hace poco que me decía estábamos hablando de la Semana Trágica y él me decía si las internas del movimiento obrero, me preguntaba él, durante la Semana Trágica, podían ser la explicación de que la derecha hubiera reaccionado de manera tan virulenta y demás. Y yo le decía al compañero que no, que si fuera por eso, ¿no? En la década del 10, ya el anarquismo estaba en declive y se estaban fortaleciendo las corrientes más del sindicalismo en el movimiento obrero, ¿no? Ya finalizando la década del 10. Incluso Irigoyen se da toda una política de fortalecer a esas corrientes sindicalistas más negociadoras, más proclives al diálogo con el Estado y demás, y que si fuera por eso, no hubiera estado justificada esa reacción tan virulenta que fue la Semana Trágica, que fue una escalada que se dio a raíz de una huelga puntual en los talleres Bacena, bueno, lo que todos conocemos. La pregunta es, y a raíz de esto pensaba esto, ¿no? En este país siempre fue la derecha y la clase dominante la que dinamitó todos los puentes sistemáticamente para un entendimiento, digamos, ¿no? Con el irigoyenismo, con el peronismo, esta idea de Perón, cuando Perón le dice a los empresarios, bueno, en la bolsa de comercio, den algo para no perder todo, era un proyecto de conciliación, ¿no? Desde el principio, de conciliación de clases, y los que reciben con horror ese proyecto no son los trabajadores, ¿no? Que estaban influenciados por el socialismo, por el comunismo, sino los empresarios, ¿no? Los que ven, los que siempre dinamitan los puentes para un entendimiento y para un diálogo son los empresarios y la derecha. ¿Cómo si el compañero, o para abrir el debate, otras intervenciones, cómo sortear ese obstáculo que es la existencia de un empresariado, de una clase dominante tan intransigente, tan violenta siempre, que va a apelar a cualquier medio para no ceder? Bueno, ahora están hablando de un 1% por única vez a los 12.000 tipos más ricos como una cosa expropiatoria, chavista, comunista. Es medio de locos, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede pensar esto desde una perspectiva, bueno, del peronismo? Esto. Eso es todo, compadre. Gracias. Hola. Bueno, me parece que de alguna manera, ojo, no tengo que responder yo, puede responder cualquiera esto, pues son temas abiertos. Está Enrique Viviana, hay muchos compañeros, Néstor, Achinelli, Santiago, hay un montón de compañeros que pueden responder a esto, ¿no? Pero me parece que sí, que hay una conciliación que siempre Perón ofrece siempre, ¿no? Por eso hay un dato interesante y una discusión interesante en el primer peronismo, cuando Perón decide unificar a todos los partidos en un partido único, después peronista. Hay una gran oposición que viene por un sindicalista, Cipriano Reyes, que va a cuestionar mucho a Perón, ¿no? Le va a decir de todo a Perón porque no, hagamos el partido laborista. Esta es la cuestión. Usted se está perdiendo, se está perdiendo una gran oportunidad. Y no, Perón quería un proyecto cada vez más amplio. Y esto siempre fue siempre conciliar a todos los sectores. Por eso, esto que le decía, que uno a veces lo piensa esto, ¿por qué lo quería Balbín en la fórmula? Un radical. Bueno, hay que juntar al 90%. Total, el que conduce es el peronismo, ¿no? Y esto siempre se repite. Hay una pregunta también que tiene que ver con las disputas de los 70 también, que también Perón se esfuerza en buscar y hasta el último día casi de su vida, Perón busca conciliar a los sectores tan antagónicos de su movimiento. Todavía hay datos de esto, ¿no? Bueno, pero otro puede contestar también. Sí, compañeros, están todos invitados, como dice Luis, si alguien quiere aportar algo a la pregunta del compañero. Y también, si no, le damos la palabra a otro compañero que pueda también dar otra pregunta o aporte. Bueno, le vamos a dar la palabra a Pablo Monastre. Ahí lo pongo. Pablo. Ahí está. Ay, Pablo.
Pablo, Lo ¿me mío, escuchás? sí, se metió la pregunta de este compañero, muy rica. Lo mío es agradecer profundamente este Zoom. Hay otros compañeros también que están agradeciendo. La verdad que mi generación, yo soy parte de los estúpidos imberbes que gritan. Y recién empecé a descubrir al Perón profundo y demás. Fuimos una generación que imaginó a Perón a su semejanza, a las de sus necesidades. Y algo también contribuyó el general que nos impulsó a eso. Pero somos una generación con renga en ese sentido en cuanto a formación, sobre todo los que somos de extracción pequeño burguesa, que nos sumamos en los 70 a ese proceso difícil y violento. Compañero, Y yo disculpe, empecé a descubrir... compañero, ¿me escucha? Pablo. Sí, compañero, lo quería pedir por favor si puede ser un poco más redondeando, disculpe que lo moleste por ahí con la palabra, compañero. Bueno, Gracias, eso era mi discúlpeme. agradecimiento y todo lo que aprovecho esta clase. Yo me reconcilié con el general, con el pensamiento del general ya de más grande, de veterano, y bueno, estoy profundamente agradecido. Eso nomás. Muy bien, le damos la palabra al compañero Marcos de la Marechal. Marcos, Hola, ¿cómo andás? ¿se escucha? Bueno, saludos a todos. No sé si me escuchan bien. Se escucha bien, se escucha bien. Agradezco la invitación que me hizo Javier. La verdad que entrar y el PJ, la verdad que esta charla para mí me parece excelente. No, los felicito a Roleta Luis, que dio una clase magistral. La verdad que me hizo acordar la primera clase que estuve yo en el PJ, que fue con Viviano, otro maestro increíble, junto con Luis. Orbicio también, que dio una charla increíble, me acuerdo de esas charlas. Y también estaría bueno, como apoyo a lo que dijo Santiago una vuelta, en la charla que se puede dar un momento en la charla del 49, que es la constitución para mí la mejor que hay. Y también, de mi postura, yo que sé, me gustaría que también se pueda hablar un poco más sobre lo que es el modelo del proyecto nacional, que es un libro fantástico para leer y que recomiendo muchísimo. La verdad que desde ya muchas palabras no tengo palabras, porque se me está por cortar la batería, así que muchas gracias a todos. Gracias. Muy bien, compañeros, le damos la palabra al compañero Néstor Achinelli. Hola, ¿se escucha? Se escucha muy bien. Bueno, quería primero felicitar a Luis por la brillante exposición que realizó, y seguramente que aquí entre los participantes de la charla se encuentra el compañero Enrique Viviano Hidalgo, que próximamente está en el programa de charlas que realiza nuestra agrupación, y que seguramente va a seguir enriqueciendo los conceptos de conducción política y doctrina en el peronismo. Y también está presente un compañero de larga data que está participando nuevamente en la política después de su paso por la justicia, que es el compañero doctor Eugenio Rojas Molina, a quien seguramente invitaremos a que se sume a este conversatorio para que pueda exponer también próximamente. Lo hablaré con los organizadores, con Luis y Mariano, que tienen a cargo esto. Me parece muy rico lo que ocurrió hoy, porque en definitiva se citó todos los textos de Perón, y realmente no solamente es la palabra que a veces se suele distorsionar en boca de los expositores, sino cuando se cita textualmente, estamos dando la potestad de la lectura a través de la palabra del compañero Luis Diga, al que vuelvo a felicitar porque lo hizo brillantemente. Así que felicito a todos los compañeros por participar. Más de 90 compañeros participaron de este evento. Es un placer muy grande
participar en él, y bueno, nada más, no quería agradecerle la presencia a todos los que invitaron y participaron. Muy bien, le vamos a dar la palabra al compañero Diego Rodríguez. Ahí está. Diego, ¿me escuchás? Diego. ¿Ahí se escucha? Se escucha muy bien, Ahí compañero. va. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Diego. Bueno, me alegro. No, yo lo que quería quizá aportar, hacer un aporte a la pregunta que había hecho el compañero historiador que daba clases en La Plata, ante por qué la derecha nunca cede, ¿no? Incluso en cuestiones que uno diría, bueno, nada, o sea, nos afecta positivamente a la enorme mayoría de la población y así todos se ponen en contra. Ahí quizá haya dos respuestas, ¿no? Por un lado, que me parece que esa derecha históricamente siempre tuvo, en cuanto a correlación de fuerzas, más fierro, si se quiere, desde la construcción de subjetividades a través de los medios, como su propia historia, como oligarquía y como forjadores del Estado Nacional. Entonces también es como que al estar en esa situación, en términos materiales, la derecha acá en Argentina, se enfrenta al peronismo casi como su némesis, ¿no? Porque el peronismo no solamente viene a dar vuelta la constitución social y la vida democrática de la Argentina, sino que trae a los pobres, digamos, con ello, ¿no? Con él. Y son esos pobres, digamos, los que sostenían la Argentina para esas pocas personas, ¿no? Siempre está esa discusión de la Argentina rica del siglo XX y su PBI per cápita, pero después vemos cómo estaba distribuida la torta y estamos hablando de una situación muy, muy alarmante, ¿no? Entonces, por eso digo, me parece que puede ir por ahí. Y además, a esta condición material, para mí también se agrega la globalización como fenómeno, ¿no? Como el gran establishment ya no forma parte de nacionalidades. Caputo no es argentino, si se quiere. O sea, son ciudadanos del mundo, si se quiere, del mercado salvaje, y bueno, también tienen ese agregado, además de su propia condición, si se quiere, ya histórica. Entonces, para mí hay como una tragedia, digamos, una batalla casi irresoluble, por lo menos en las condiciones que vemos y que se pueden llegar a proyectar para adelante. Así que nada, yo llegué tarde, Luis, pero muy bueno, la verdad que lo que estuve escuchando y toda la cuestión ecológica de ese libro, la verdad que es muy, muy interesante. De hecho, yo conocí a una piba que estudiaba biología y leí esa frase, no le dije de quién era, le leí esa frase, me dice, qué pedazo de frase, qué sé yo, nos quedamos llorando un rato, ¿sabés quién la dijo? Pedrón, le digo, en el 74. Y se quedó, bueno, de hecho ahora milita la mina, antes no militaba. Así que nada, la verdad que muy interesante. Gracias. Muy bien, compañeros. Le damos la palabra a Carla Horris, de ATE. Ahí está. Está muteada, ¿eh? Compañera, no se escucha. Está muteada, compañera. Compañera, estás muteada, Carla. Ahí está. Ahí estás, ahí va. Ahí está. Se escucha. Nada, felicitarte, Luis. La verdad que excelente. Yo soy peronista de cuna. Provengo de una familia peronista y sindicalista. Y agradecer a Darío que me mandó hoy la invitación. A Santiago que no lo había visto, que ahí lo vi, que estaba también. Y también reflexionar de la charla que vos diste, que a nosotros nos falta justamente esto. Charlas sobre comunidad organizada, sobre proyecto nacional, el pensar el sacrificio hacia el pueblo, todo lo que lleva, porque si bien comunidad organizada fue una charla en Rosario, si no me equivoco, en la Escuela de Filosofía, en una apertura de la Escuela de Filosofía, me parece que hoy más que nunca tenemos que tener este tipo de reevaluar y repensar el peronismo. Yo soy una convencida que parte de lo que nos está sucediendo, si no fuera por la pandemia, nosotros estaríamos hoy discutiendo mucho más peronismo. Creo que el presidente, a mi parecer, es un presidente que está llevando adelante. Vos dijiste una cosa, Luis, muy importante.
las acciones que está llevando Alberto, y lo tomaste como ejemplo lo que fue entre comillas, el paro de la policía y cómo él no se refirió a eso, sino que él ejecutó. Y eso es peronismo. Para el que conoce un poco o lee un poco, eso es parte del peronismo. O sea, no necesitaba hablar y ni responder, llevó acciones. Y estaría bueno también, que vos por ahí no te explayaste mucho, por ahí no sé quién lo hará en alguna otra vez la charla, es hablar de cómo Perón ejecutaba cosas y llegó a molestar a la iglesia, llegó a molestar al propio ejército, llegó a molestar a muchos que llevaron lo que fue el golpe del 55, que llevaron lo que fue los 70, y nada, y después leí una compañera que también puso la mirada de lo que fue la vuelta de Perón, Rucci. Me parece que volver a todas estas historias nos hace también empezar a pensar cómo nosotros podemos llevar adelante más peronismo, con más organización, y para poder llevar a hacer sin decirlo. Ahí el compañero justo dijo, habló con una compañera, le dio una frase y no sabía de qué era. Y muchos compañeros creo que hacen lo mismo. Me parece que esto, volver al ejercicio de hablar de peronismo con los libros que escribió Perón, es mucho más importante que leer lo que hablaban de Perón. Así que nada, Tal cual, me parece que empezar a entender que el peronismo es los discursos de Perón, y no lo que escribía como Félix Luna, o algunos otros autores que escribían de Perón, y que lo ponían en un lugar totalmente diferente. Así que nada, celebro este espacio, y empecemos a pensar mucha más comunidad organizada para poder levantar este país, salvando la situación que nos está atravesando a todos. Así que nada, felicidades. Gracias, Carla. Le damos la palabra al señor Eugenio Rojas Molina. Bueno, muchas gracias, compañeras y compañeros, por la invitación, a Néstor, por las palabras también. En verdad, después de 24 años alejado de la militancia en el Poder Judicial, me he jubilado y vuelvo a lo que hice 23 años antes. O sea, un poco a caminar esta doctrina que ha calado profundo en el pueblo, y personalmente me hizo más, una persona más completa, entendiendo que el peronismo no solamente es una doctrina política, sino una filosofía de vida, y tiene respuesta para todos los aspectos, como recién había mencionado el ambientalismo. No voy a hacerlo largo porque los tiempos son cortos. Agradezco toda la invitación. Únicamente hay algo en el cual también he aprendido. Le contesto al compañero que estaba del lado izquierdo de la plaza, que yo en aquellos tiempos era abogado de muchos sindicatos, de la CGT de Morón, de las 62 organizaciones, estaba metido y estaba al lado derecho. Y entonces ese enfrentamiento lo viví nítidamente, y bueno, y pasionalmente como ellos también, y eso hizo un montón de años pensando en esa dicotomía que en verdad no, ya se tiene que haber superado, a pesar de todos los peronismos que tuvimos. Pero nada más que una última aclaración, es que yo nunca hablo de derecha y de izquierda. A veces el derecha e izquierda, a lo mejor como manera de expresar, ¿no? Pero no como creyendo que hay una derecha y una izquierda, porque si no hay una derecha y una izquierda son dos manos, entonces no hay una tercera mano. Entonces no quieren encasillar que somos lo del medio. Y Perón nos decía 1, 2 y el medio, 1, 2 y 3. Y entonces la tercera posición no la entendemos, del que se es superadora tanto de un extremo como de otro, sin significar que sea de derecha o de izquierda, que encasilla demasiado. Y esto se materializa, y ahí termino, con el tema famoso de la propiedad privada, en el cual las usurpaciones, que espero dar una charla prontamente sobre eso también, las usurpaciones, cómo se enfocan, ¿no es cierto?, la propiedad privada desde el punto de vista del liberalismo,
y cómo se enfoca desde el punto de vista marxista. Y el peronismo tiene su posición distinta de una y de la otra. Y bueno, entonces uno puede estar claro cómo entender esas supuestas usurpaciones o tomas de tierra y la solución que se debe dar. Bueno, agradezco a todos y un abrazo, encantado de participar en este conversatorio. Muchas gracias, compañero. Ahora le damos la palabra a Roberto Turco. Buenas tardes, compañeros. No sé si se escucha. Mi apellido es Dúo. Puse Turco porque me conocen generalmente por ese sobrenombre. Bueno, primero agradecer al espacio y a Luis, muy buena exposición. Y bueno, quería aprovechar cortito una pregunta para Luis y para todos los integrantes que estamos, para aprovechar, porque hay muy buenas exposiciones en las preguntas o en las consideraciones que se hicieron después de la exposición de Luis. Pero nosotros siempre en el peronismo vemos que nos estamos midiendo el saco continuamente. Bueno, Cipriano Reyes, del Partido Laborista, se fue por esto, por lo otro, y siempre nos estamos midiendo. A ver, no digo el peronómetro, sino que, y no vamos aprendiendo que los pasos que da la sociedad, sobre todo la clase trabajadora, a la cual pertenezco orgullosamente, siempre lo vimos en el peronismo. En el 74, el 50-50, pero siempre teníamos que estar criticándonos hacia adentro a voz de jarro. Entonces me parece que un poco, como dijo la compañera Carla Harris, revalorizar al peronismo, me parece que eso se hace con militancia. Y ahora también que estamos en esta oportunidad con el kirchnerismo, siempre lo votamos, estamos contentos, pero siempre criticamos los nuestros. Bueno, a ver eso, ¿cómo lo podríamos llegar a solucionar, Luis? Mirá, no hay... Si me da la respuesta, el Nobel. Te podés imaginar. Perfecto, sí, bueno, me voy a ganar el Nobel, pero no es original la respuesta. Eso solo. Hay una cosa que Perón decía, ¿no? Perón decía, y esto lo dijo, y cuando se habla de unidad del peronismo, hay que tener en cuenta esa frase de Perón, que es tan simple como todo lo que decía Perón. ¿Para qué tenemos que aprender la doctrina? ¿Para qué tenemos que leer a Perón? ¿Para qué tenemos que reflexionar sobre todo esto? Unidad de concepción, unidad de acción. Unidad de concepción, unidad de acción. En la medida que más nos formemos, vamos a crecer más en la unidad de acción. Ojo, siempre va a haber diversidad. Perón decía, hemos aceptado, hemos sido muy tolerantes, amplios, pero en algún momento dice, bueno, somos lo que las 20 verdades peronistas dicen. Somos las 3 banderas, o las 4 banderas, o 5 banderas, ¿no? Pero unidad de concepción, unidad de acción. No hay otra receta. Ese es el camino. O sea, cuando hay distinciones, cuando hay este internismo, es porque algo no se entiende. Hay algo que no está comprendiéndose bien. ¿No? Cuando tenemos la misma comprensión, hacemos todo lo mismo, o más o menos lo mismo, ¿no? Por ahí podría Enrique Viviano, te quiero dar la palabra a vos para que, si querés responder también vos. ¿Puedo decir una cosita cortita, Luis? Sí, Y, bueno, sí, dale. No, que me parece genial en esta reunión que veo por lo menos 4 generaciones. Sí. Gente muy joven, gente de 40 y pico, y los que ya dicen que estamos entrando en la tercera. Pero bueno, es muy rico por las diferentes experiencias de vida y el telón nuevo que se quiere correr con la gente joven. Y hay una pregunta que había hecho la compañera Bianca, que también me parecía muy importante para ir acomodando los melones en el viaje. Muchas gracias y son muy amables. Enrique, ¿querés decir algo? Ahí le habilité el micrófono a Enrique Viviano, si quiere hablar, el compañero. Habilita el micrófono, Viviano. A ver si sabe. ¿Se escucha así? Se escucha. Luis, primero de todo, te felicito. Hermosa charla, hilvanada de toda la historia del peronismo y de los principales libros de Perón. Realmente estaba para, como dijo un compañero, para que quede grabada. En cuanto a lo que recién hablaban, es correcto, unidad de concepción es para la unidad de acción. Nosotros parece que tenemos un problema que nos hace pelear entre nosotros,
que es el peronómetro. Y cada uno que ignora la doctrina, que no conoce los conceptos del peronismo, cree que uno es más peronista que el otro. No le tengamos miedo al peronómetro. Cada uno de nosotros tiene el peronómetro y nos reconocemos por ello. Por eso cuando estamos con un compañero hablando, sabemos rápidamente si es compañero o no, si es otro peronista. Muy rápidamente los peronistas, en cualquier lugar que vamos por la calle, en cualquier conversación que tenemos, estamos reconociendo al otro por los valores, por lo que dice, por cómo se comporta. Pero la solución es la que vos dijiste, unidad de concepción. Si todos tienen la unidad de concepción, si el concepto es el mismo, la ideología es la misma, la doctrina es la misma, el sistema de aplicación de esa doctrina, el accionar después va a ser el mismo. Y en ese accionar, en ese decir, pero más que en el decir, en esa acción nos vamos a reconocer. Y no tiene nada de malo el peronómetro. Cada uno de nosotros ve aspectos del peronismo. John William Cook y Perón lo discutieron mucho, hasta dónde cada uno podía tener su propia visión de lo que es el peronismo, y cada uno tiene derecho a hacerlo. Eugenio, con toda sinceridad, el día que yo estaba del lado izquierdo de la plaza, él estaba del lado derecho, y sin embargo Eugenio y yo no tenemos ninguna diferencia ideológica. O sea, pensamos los dos lo mismo. En determinadas circunstancias históricas, por muchas explicaciones, uno puede estar en un lado más adelantado, comprender más, comprender mejor, ver algunas cuestiones, tener más información, tener menos información, sumarse a algo. Pero básicamente siempre es lo que vos dijiste, Luis. La unidad de concepción hacia la unidad de acción. Les adelanto, creo que me toca a mí la próxima charla. Te toca a vos. Y vamos a dar algunos consejos para dirigentes. O sea, vamos no solo a hablar de algunos principios de la conducción, algunos principios muy gruesos de la conducción, sino viendo, y por lo que vi, el buen nivel que tiene esta convocatoria. Vamos a empezar a desgranar algunos conceptos, algunos consejos. Voy a explicar lo que es dar consejos y me voy a poner de acuerdo con Luis en estas semanas para ver de los 40, 50 conceptos básicos, cuáles serían los más aconsejables para dar. Pero vamos a hacer una charla. Hemos tenido hoy una muy buena charla doctrinaria, vamos a tener una charla más práctica, o sea, más de batalla, de qué hacer, de la acción misma. Gracias. Bueno. Muy bien, compañeros. Hay anotados también, como el compañero Jonathan, que quiere hablar también, hacer una pregunta. Ya estamos sobre la hora. Sí, algo cortito lo mío, Luis, algo cortito. Bueno, la verdad que felicitarte porque una elocuencia perfecta tuviste, muy enriquecedora, muy nutritiva para la formación política. Así que te vuelvo a felicitar, lo hice recién en un mensajito, ahora lo vuelvo a hacer de forma con vos. Pero nada, me quedó por ahí picando en el tintero esta última discusión, ¿no? Y es una realidad. Creo que tenemos que comprender, seguir comprendiendo lo que es la unidad de concepción para la unidad de acción, ¿no? Creo que ahí es donde tenemos que seguir apretando, ¿no? La formación política. Creo que llegó el punto de terminar con la discusión de la izquierda o la derecha del peronismo, de las medias tintas, ¿no? Creo que esa discusión ya fue saldada, está siendo saldada de a poco, se siguen saldando viejas discusiones entre los compañeros. Acá creo que habló Viviani, acaba de decir que en su momento ha tenido compañeros que han estado del otro lado de la vereda en esa época,
y hoy se llevan lo más bien, que no tenían diferencias políticas y demás, ¿no? Por eso digo que con el aporte que yo quería dar para a futuro, más que nada, es que cuando tengamos las charlas de adoctrinamiento, de formación política, está muy bueno que hablemos de las ideas y de la concepción del peronismo, pero también tenemos que hablar del presente, compararlo con el presente, porque si no, pasa de que muchos jóvenes, como en mi caso, ¿no? Yo soy joven y mi pensamiento crítico, autocrítico, o la crítica constructiva que estoy dando en este momento, nos confunde, porque a veces pareciera como que tenemos que ser arrastrados hacia una vieja discusión de izquierda, de derecha, quién es más peronista o menos peronista que otro, ¿no? Por eso creo que nosotros, la responsabilidad como dirigentes, como militantes, como políticos que tenemos de ahora en más, es seguir saldando estas viejas discusiones, estas viejas diferencias del peronismo, seguir hablando de las ideas, de las concepciones, de la concepción de unidad de acción, y para poder trabajar mucho mejor hacia el futuro. Creo que ahí es donde está el yeite de la nueva formación de dirigentes, de la nueva formación de cuadro. Contarles, expresarles qué es el peronismo para los nuevos jóvenes que se están sumando a este movimiento, qué es el peronismo, para qué trabaja el peronismo, pero hablarles de la historia del peronismo, pero también cuál es la responsabilidad que tienen de aquí en más. No dejar afuera a nadie, no tirar ningún viejo por la ventana, porque todas las personas mayores son sumamente sabias para el peronismo, y aprendemos de ellos no son los que nos guían a nosotros los jóvenes, para no cometer esos viejos errores que cometió el peronismo. Así que nada, es solamente ese aporte que evaluemos, analicemos a la hora de dar formación política, de dejar viejas discusiones, porque hay discusiones que ya son saldadas, están siendo saldadas, y empezar a pensar que la nueva formación de cuadro tiene que tener un todo, Así que le agradezco a todos por la charla de hoy. Muy bien, compañeros y compañeras. Bueno, recordamos, porque por ahí no lo escuchó o no estuvo atento, que pueden dejar el celular o el mail para que nosotros le podamos pasar cuándo va a ser la próxima charla, y también todo lo que es la bibliografía y todo eso, por favor, y dejen las preguntas también acá, todo. Así que muchas gracias, y bueno, compañeros, voy a abrir el micrófono de todos, así que así nos vamos saludando entre todos, los compañeros y compañeras. El próximo encuentro es el 10 de octubre a las 18 horas. Ya les vamos a avisar. Gracias, compañeros. Gracias a todos. Saludos, compañeros. Excelente, Saludos. compañeros. Excelente. Y un Saludos, gusto, gracias. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Bien, Luis, aplauso, Luis. María Laura. Chao, María Laura. ¿Qué me hablan? Chao, que tengan buenas tardes. Un abrazo de Comodoro. Compañero de Comodoro. Muy bueno todo. Sí. La próxima participamos. Gracias, muy buena charla, muy buena Luis. Gracias, Néstor Achine. Bueno, Ernesto de grupo. Muchas gracias. Por eso para campaña, si querés, luego un poquito más fuerte que tenía. Bien, bien, felicitaciones. Gracias. Muchas gracias y viva Perón, carajo. A la mortadela. Campari va también con la picada. Bueno, muchas gracias. Desde este bajón, un enorme saludo a todos los compañeros. Es una complicada, aquí Gracias a todos, que tengan buen fin de semana. Viva Perón, carajo. Viva Perón. Gracias. Viva Perón, carajo. Acá pone tu celular y tu email para que te manden. Pone tu celular, vas a tener el email y el mail para que ellos te manden el trabajo o la próxima. ¿Qué número era? 43-25-32. Nos quedamos un segundito, los de la agrupación, Néstor, Javier. Nos quedamos un segundito nada más.